Vamos a saludar ahora al licenciado Lauro Lavandera, es director coordinador de la Universidad Siglo XXI y nos visita aquí en la tarde del ECO. ¿Cómo estás, Lauro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, un gusto estar con vos esta tarde. Por acercarte. Bueno, sabemos que tienen novedades y que el lunes ya inician clases. Segundo semestre lanzado, ya estamos. Ya lanzado. Sí, ya hay gente que está haciendo su introducción a la vida universitaria estos días, aprendiendo a familiarizarse con la plataforma, con las metodologías de estudio, por supuesto conociendo las instalaciones, viendo de qué manera avanzar en su progreso académico. Eso comienza el lunes, si bien nos queda un último semestre, un último bimestre del año. Sí. Hay gente que va a comenzar en octubre, que ya está abierta la inscripción, para gente que dice, no llegué ahora, arranco en octubre y termino, pruebo un bimestre para arrancar con todo el año que viene, eso ya está disponible. Así que muy entusiasmados, viendo cómo la ciudad sigue eligiendo Siglo. La verdad que es una alegría. Cada semestre, cuando hacemos un cierre, vemos un pequeño crecimiento y eso muestra que los tandilenses están eligiendo por una educación mediada por tecnología, ¿no? Bien, contanos eso, particularmente cuál es la metodología de estudio que ustedes emplean, ya que los hace elegir a los tandilenses. Sí, es interesante. Vos sabés que Siglo es una universidad muy joven, pero está a la vanguardia de lo que es educación mediada por tecnología. Es decir, no hay otra universidad, desde México hasta Ushuaia, que tenga la extensión territorial que tiene Siglo XXI en Argentina. Y la verdad que eso es un reconocimiento que la comunidad educativa tiene frente a Siglo, ¿no? La vieron antes, se suele decir, sí, ¿no? Sí, porque cuando Siglo empezó a abrir CAU, como el que tenemos acá en Tandil, era muy disruptivo. Es decir, mucha gente decía, pero ¿quién avala esos títulos? Eso no puede ser una universidad. ¿Cómo hacen los procesos de extensión? ¿Cómo van a aprender de esa manera? Exactamente, ¿no? Sí. Y bueno, un poco la pandemia confirmó que era un modelo del futuro, ¿no? Sí, porque, digamos, fue la única universidad del país que no postergó calendario académico. Es decir, vos sabés que los calendarios académicos son resoluciones ministeriales. Cada rectorado presenta su calendario para el año y es inamovible. Entonces, de pronto tener que cumplir con lo comprometido con los alumnos y con regulación rectoral frente a lo que fue la pandemia, la verdad que para nosotros que estamos dentro del esquema Siglo, fue un logro, lo vivimos como un triunfo, ¿no? Y fue también, digamos, más fácil de decir, bueno, de esto estábamos hablando, ¿no? Exacto. Y de hecho, ¿sabés que notamos un cambio muy grande? La tendencia, ¿quién estudiaba a distancia hasta la pandemia? Gente grande, que en su momento se le fue el tren y dijo, bueno, ahora que tengo mi vida más o menos armada, me pongo a estudiar. Exacto. Y después de la pandemia notamos que el 50% de los ingresantes tienen entre 18 y 23 años. Claro, aquellos que pueden hacer cualquier carrera terciaria. Pueden elegir terciario o cualquier universidad pública o privada del país y están eligiendo Siglo. Es decir, el año pasado tuvimos un ingreso de 40.000 personas a estudiar. Estamos hablando del 50%, es decir, hay 20.000 pibes en el país que eligieron Siglo el año pasado y este año estamos superando ese número. Es decir, hay una tendencia muy marcada a una elección de vida, a una elección en cuanto a la metodología de estudio. Es decir, yo participo en cuestiones académicas hace muchos años, 20 años. Entonces, digo, hay una resistencia en algunos educadores a la tecnología. Entonces, vos hablás con profesores que tienen 20, 30 años y hablas de inteligencia artificial y lo ven como una amenaza. Claro, y en realidad en la práctica no podés, porque vos estás negándote algo que el resto o los educandos son nativos digitales, o sea, no hay manera inevitable. Que te exijas. Fíjate que un pibe está conectado, un pibe de 20 años, que comienza la facultad, cualquiera en el país, está conectado 24/7. Si el pibe duerme con el celular bajo la almohada o en la mesita, lo tiene, está conectado. Más allá de lo que hablemos respecto a cuestiones clínicas o no recomendables, pero es la realidad. Ahora, en el momento que va a rendir un examen o que va a estudiar, papel. Desconectate, cero wifi, y concentrate en el libro. ¿Cómo lo hacían nuestros padres o nuestros abuelos? Entonces es un poco anacrónico. Y eso es, creo, una de las ventajas que Siglo propone, ¿no? A una generación que viene entendiendo que no hay otra más que educarse. Es decir, más allá de la coyuntura de nuestro país. Esa es la premisa. Sí, digamos, está bastante estudiado el asunto, ¿no? Hoy hay chicos de 20 años que tienen dudas de lograr lo que sus padres lograron sin universidad, haciendo un posgrado. Es decir, hay pibes que dicen, yo hago la universidad, hago un posgrado y a lo mejor no logro económicamente lo que lograron mis padres con un colegio secundario. Se entiende. ¿No? Entonces, no hay otra alternativa más que la educación. Cuando hablamos de nuestro país,
estamos en esta semana previa a las elecciones y educación creo que es el tema que cualquier candidato te menciona. Seguro han pasado por acá algunos y decir, sí, no, porque la educación. Te menciona, pero ojo que medio que lo sobrevuelan, ¿eh? Viste Sí. que nadie se mete por ahí de lleno Sí, en y algunas yo cuestiones. creo saber por qué. Porque los cambios que vos hagas en educación se van a ver en los próximos 20 años. Se nos pasaron 20 años desde la reforma educativa en la provincia de Buenos Aires, Sí. con los colegios técnicos y todo eso, hasta que dijeron, sí, la verdad que no fue bueno, tendremos que volver a los colegios técnicos. Pero ya han pasado 20, 25 años en Claro. la historia de un país. Es mucho, ya tenés ahí 2 generaciones, ¿no? Que van pasando. Por eso es que en temas de educación, en campaña sí, la educación, pero después en la práctica hay que poner la lupa para ver, che, ¿qué estamos haciendo realmente? ¿O qué va a hacer en Sí, educación? te das cuenta muchas veces que los resultados no están bien, entonces, bueno, tenés que ir a la causa, no a la consecuencia. Sí, por eso la convicción de que la educación es clave para el futuro del país, sin importar quién gobierne, sin importar la ideología. Política de Estado. Sí, debiera ser, ¿viste? Debiera ser. Y hoy la educación pública y gratuita en Argentina se ha transformado más en un discurso que en una realidad contundente. La UBA, la Universidad de Buenos Aires, y la UNICEN, acá en Tandil, digamos, son ejemplos de vanguardia, sí. que están muy bien, pero no dejan de tener su beta o política o ideológica, que de alguna manera, no sé si decir se atraviesan, pero son como un freno, ¿no? Porque de alguna manera están atados a un modelo. Claro. Y es esto, lo que ha funcionado en 50 años. Está bien porque, digamos, son los ámbitos ideales Sí. para que ese pensamiento comience a gestarse, a reflexionar, pero no tendría que ser, digamos, lo que pueda generar alguna limitante. Claro, es decir, lo que funciona bien, digamos, mantengámoslo. Acá, por ejemplo, en esta última semana de elecciones también, ¿no? Sí. La continuidad del intendente, digamos, che, pero vale la pena la continuidad, hay puntos a favor hacia adelante. Es un planteo que se da en un esquema electoral. Y hay un debate abierto en educación, por lo menos a nivel local, que no está dado. Es decir, siglo XXI, digamos, tal vez tiene mucho potencial de crecimiento. Te decía, cada vez hay más tandilenses que no se eligen. Y lo mismo pasa en Olavarría o en Azul, donde yo trabajo con los distintos municipios, visitamos los colegios, las empresas locales. Es decir, hay una apertura que de alguna manera en el futuro es el camino. Yo creo que ahí encuentro un camino. Esa parte, mira, antes de repasar un poco las carreras, decís, Sí. trabajo con las empresas locales, visitamos escuelas, ¿cómo es esa política, digamos, que llevan adelante? Claro, un poco se trata de que es una universidad con una propuesta un tanto disruptiva todavía, a pesar de la pandemia, a pesar de los avances, de los cambios, todavía la universidad es percibida como una universidad nueva, no sé, es de Córdoba, del interior, no sé, pero 80.000 alumnos le están eligiendo hoy. Hay más de 60.000 graduados. Nosotros acá en Tandil este año ya graduamos alrededor de 20 personas. Gente que estudió en Tandil y se graduó y ya está en el ejercicio profesional, martillero, abogado, procuradores. Es decir, gente que tiene su jura en la Corte Suprema, es decir, gente que y es de acá y estudió acá. Para nosotros es un orgullo aportar formación académica de primer nivel en la ciudad. Perdón, Laura, no me parece algo menor teniendo en cuenta no lo que hoy cuesta enviar a un chico a estudiar afuera porque quiere hacer una de las carreras, no sé, tradicionales, o sea, tenés otro presupuesto, tenés que mantener otra casa y lo tenés acá, sí, a la por vuelta eso, de la esquina. un poco eso tiene que ver con lo que te decía, que la educación pública y gratuita hoy es más un discurso, una cuestión ideológica. Hoy termina siendo más caro para una familia de Tandil, de Azul, de Olavarría, mandar un pibe a estudiar a Buenos Aires, a La Plata, a Mar del Plata, es mucho más costoso que estudiar en la universidad privada, ¿no? Entonces, con todo lo que eso significa. Por eso hay un cambio de paradigma y un cambio en cuanto a la manera de ver la educación de largo plazo. Yo tengo a mi hija tiene 22 años y está estudiando en Siglo. Digamos, podría haber elegido cualquier otra universidad, pero dice, no, trabaja como community manager. Entonces, le permite fragmentar su tiempo y dice, no, porque voy formándome en vida profesional, está estudiando periodismo. Entonces está conectada con medios, está conectada con empresas, está conectada mientras estudia. Claro. Bueno, y lo vio, entonces. Sí. Lo vio como una posibilidad, ¿viste? Qué bien, qué bien. A ver, contanos entonces un poco cómo es la propuesta académica, qué carreras hay, qué duración tienen. Bueno, lo primero te cuento que la gente, cualquiera que nos esté viendo, puede acercarse. Panamá 351 es el Carrefour de Panamá, o de Terminal, como les solemos decir. Ahí estamos ahí de 10 de la mañana prácticamente hasta 7 de la tarde. Están las chicas ahí, María Elena, Silvina, Macarena, para recibir asesoramiento.
hay más de 70 carreras de grado, de pregrado, es decir, carreras tecnicaturas, le llamamos, Bien. 3 años. 3 años, Y después bien. tenés licenciaturas, hay carreras que estudiaste la tecnicatura y podés hacer 2 años más con validación directa, es decir, terminaste y bueno, empezaste el ejercicio de tu profesión, no sé, técnico en seguridad e higiene, por ejemplo, tenemos varios casos acá. 3 años la tecnicatura, empiezan a laburar y con lo que van laburando hacen la licenciatura en 2 años más. Claro. O sea, no es que tienen que arrancar de nuevo o hacer un programa de equivalencias, es directo. Entonces, son algunas de las ventajas, ¿no? 70 carreras, un abanico fuerte. Hemos logrado traer a Tandil toda la propuesta Siglo a distancia, por eso son más de 70 las carreras que tenemos y además lo que le llamamos APBL. Que son ¿Qué es APBL? A ver. Aprendizaje para la vida. Ahí tenés Mirá qué bien. 200 cursos de 3 meses, de 6 meses, en oratoria, en liquidación de sueldos. Es decir, hay profesionales que Eso es excelente. toman los cursos de APBL para Algunos para repasar especializarse. porque no se acuerdan algunas cuestiones. Sí, ¿no? o profesionalizarse con una certificación universitaria de algún tema puntual. Sí. Mirá qué interesante Sí, eso. sí. La metodología es medida por tecnología, es decir, la gente entra a un campus que es virtual, no tiene que desplazarse, puede estudiar, por supuesto, en nuestras instalaciones, tenemos dispuesto el lugar, conexión Wi-Fi de alta velocidad, todas esas cuestiones, para que la gente vaya, se tome un café, estudia, usa la sala, el aula, se conecta. Claro, porque hay gente que todavía necesita, digamos, eso para, Sí, para tenemos- involucrarse de lleno, pero nada mejor que la comodidad del hogar. Tenemos gente que dice, yo dejo mis pibes en casa Claro. y me voy a estudiar. Es decir, Claro, estas claro. 2 horas son mis 2 horas. Estoy Tal estudiando cual. mi licenciatura en educación, Claro. por ejemplo. Entonces, personas que laburan 4 horas en un colegio, docentes, vuelven a casa y vienen a la tarde 2 horitas y se dedican a estudiar. Tal cual. Entonces, armarse un plan y al otro día vienen a la mañana porque cambiaron Sí. el turno. Es decir, nosotros no le decimos en qué horario tienen que venir. Le decimos, mira, tenemos abierto 10 horas. Vení cuando quieras, es Tal tu cual, casa. Tal cual. Y qué bueno eso de los aprendizajes para la vida, porque te enganchás con uno, y este lo terminé, Sí. no, ahora voy a hacer otro, voy a hacer Sí, otro, ¿no? Queda mal que lo cite con nombre y apellido por respeto, no lo voy a hacer, pero el año pasado graduamos a una señora de abogada de 72 años. Muy bien. Docente durante 30 años, se Sí. jubiló, su hijo es abogado, conocido acá en la ciudad, y ella fue como a trabajar con el hijo, como diciendo, le dio una mano, secretaria, Claro. admisión, recepción. Pero necesitaba conocer las cuestiones, claro. Y se puso a estudiar la carrera, 4 años terminó, tiempo récord. Es abogada. Felicitaciones para Entonces, ella también. para mí fue genial ver ese tipo digamos, de entusiasmo por la Ese superación, espíritu ¿viste? lógico. Sí, es muy valioso. Que no va con la edad, ¿no? O Y sea, es que si te pones a decir a los 70 tengo que ir trasladarme hasta la universidad, Sí. tengo que juntarme a hacer trabajo en grupo, con pibes que tienen 25, claro, ¿viste? En cambio, de esta manera, creo que para mí fue una satisfacción muy grande. qué bien, qué bien. Y en la misma carrera tener pibes de 20 años, o gente que viene con experiencias de otras universidades, Exacto. termina eligiendo siglo, para mí realmente es una alegría y es un poco lo que me motiva a hacer esto, ¿no? Seguro. Creo mucho en esto. Seguro, se nota y eso es Me bueno. Si uno entusiasma. no cree, viste, después es muy difícil Sí. transmitirlo, ¿no? Sí, Así que está muy totalmente. bien. Lauro, bueno, algún detalle, la gente que se quiere escribir, interiorizar, ¿cómo los encuentra? En el Carrefour de Panamá, como digo, ahí están las instalaciones de Siglo. Bien. En nuestras redes sociales estamos muy activos ahí. Tratamos de dar respuesta rápido, 3, 4 horas, 10 horas. Sí. Hay alguien que va a Hay responder un mucha mensaje. demanda también. Sí, claro. Entonces hay gente que escribe por privado, hay gente que comenta en las redes. Tratamos de darle celeridad al asunto, pero tenemos un equipo de trabajo fantástico acá con el que tratamos de dar respuestas rápidas. Hay gente que tal vez nos está mirando y ahora escribe, busca siglo XXI Tandil, Claro. y nos encuentra, nos manda un mensaje, bueno, hoy o mañana va a tener la respuesta. ¿Sí? Me interesa tal carrera. Bien. Bueno, ahí los asesoramos o pueden acercarse personalmente también. Muy bien, así que Con gusto. siglo XXI Tandil en Instagram, Sí. Facebook, así los van a En encontrar. redes sociales, ahí Facilísimo. estamos. Sí, sí, sí. Bueno, Lauro, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, compartíamos entonces esta entrevista con el licenciado Lauro Lavandera, recordemos, director y coordinador de la Universidad Siglo XXI.